La soga se va apretando a nuestro alrededor. La escasa fe que pudiese tener ha quedado completamente reducida a cenizas. Si Dios existiese, jamás permitiría que los seres humanos fuesen arrojados vivos a los crematorios. Que las cabezas de los bebés fuesen aplastadas a golpes de culata. O que los metiesen en sacos para gasearlos hasta la muerte. Suena como un cuento de hadas. Aquellos que no lo hayan presenciado jamás lo van a creer. Pero no es un mito. Es la realidad. Estas palabras fueron escritas en 1943 por una niña judía de 14 años llamada Rutka Laskier. El diario que redactó en el gueto de Bekszin, en Polonia, permaneció oculto al mundo durante más de 60 años. Cuando salió a la luz en 2006, Rutka fue apodada como la Ana Frank polaca. Shava Shes es la hermana de Rutka, pero no supo de la existencia de Rutka hasta que cumplió los 14 años. Ahora está realizando un viaje para descubrir a la hermana que no pudo conocer. Rutka, un diario del Holocausto. Nací en Israel. Fui hija única, por lo que éramos una familia de 3 miembros. Una familia muy feliz y una familia muy reducida. Como muchos niños de Israel después de la guerra, Shava creció sin más familia que sus padres. Pero cuando tenía unos 14 años, descubrí un álbum que no estaba en el lugar habitual donde mis padres solían guardar sus álbumes. Me llamó la atención una foto con 2 niños y me fijé en que la chica se parecía mucho a mí. Decidí preguntarle a mi padre quién era. Me dijo, son Rutka y Enius. Eran mis hijos y murieron asesinados por los nazis durante el Holocausto. El padre de Shava le reveló que había estado casado anteriormente, en Polonia, antes de la Segunda Guerra Mundial. Su familia había sido transportada a Auschwitz. Su esposa y sus hijos murieron asesinados. Solo él pudo sobrevivir. Se volvió a casar e inició una nueva vida en Israel. Fue una gran conmoción, una gran sorpresa para mí. Pero apenas hablamos del tema. Mis padres no querían que creciese con las sombras del Holocausto. El padre de Shava, Jacob, murió en 1986. Shava creyó que no volvería a oír hablar de su familia perdida, hasta que, en 2006, recibió una llamada de un hombre al que no conocía. Me preguntó, ¿es la hija de Jacob Laskier? Y le dije, sí, soy yo. ¿Sabes si tenía una hija llamada Rutka? Y le contesté, sí, así es. Me dijo, tengo que contarle algo. En Polonia han descubierto un diario escrito por una chica llamada Rutka Laskier. Creemos que es la hija de su padre. Y yo pensé que me iba a desmayar. Y desde aquel día tengo una hermana. Porque desde entonces he iniciado un viaje para poder descubrir a Rutka. Jerusalén. El diario original escrito por Rutka se encuentra en el Museo Yad Vashem de Jerusalén. Forma parte de la colección de documentos pertenecientes a algunos de los 6 millones de judíos asesinados durante el Holocausto, cuando los nazis intentaron exterminar de forma sistemática a todo el pueblo judío. Después de que los alemanes invadiesen Polonia al inicio de la Segunda Guerra Mundial, obligaron a los judíos a vivir en zonas recluidas, conocidas como guetos, donde poder someterlos a un estricto control. Rutka escribió su diario en uno de esos guetos. Al leer la historia de Rutka, estás leyendo un testimonio único del Holocausto y la historia de una adolescente en unos tiempos terribles. Shava ha venido a Yad Vashem a contemplar el diario original de Rutka junto al hombre que la llamó para informarla de su existencia, Menahem Blior. Este hombre de 80 años es un superviviente del Holocausto y recuerda a Rutka de la ciudad de Bekszin, en Polonia, donde ambos se criaron. Era una chica muy guapa y tenía mucha magia. Era algo especial.
Shaba ha podido leer una traducción del diario, pero es la primera vez que tiene la oportunidad de examinar el diario original. Este es el diario. Tiene una letra muy bonita, es increíble. En realidad, es la primera vez que tengo la oportunidad de poder contemplarlo y de sostenerlo en mis manos. Es algo increíblemente emocionante para mí. Y no me puedo creer que haya sobrevivido todos estos años y en muy buenas condiciones, debo decir. Está tocando la tinta de hace 70 años. Y retrocede en el tiempo hasta llegar a Rutka, hasta el año 43. Es electrizante. Es algo Sí. especial. El delgado cuaderno de Rutka cubre solo 3 meses, entre enero y abril de 1943. Con menos de 14 años, ya era toda una veterana del gueto. No me puedo creer que estemos ya en 1943. Ya han pasado 4 años desde que comenzó este infierno. En el diario, se combinan los pensamientos y sentimientos de un adolescente con las descripciones de las atrocidades nazis. Tengo la sensación de que estoy escribiendo por última vez. Están reuniendo a todos los judíos de la ciudad. Tenemos prohibido salir y me estoy volviendo loca, encarcelada dentro de mi propia casa. Puedes ver la pluma que utilizó, puedes ver sus emociones. La escritura se acelera un poco, te hace sentir como si estuvieses allí, como si estos 60 y tantos años no hubiesen pasado. Creo que el diario de Rutka y su historia son algo especial. Nos ofrece una visión que no podríamos tener de ningún otro modo, especialmente desde esos ojos jóvenes que mezclan juventud y madurez al mismo tiempo, que mezclan la experiencia adulta con las emociones de la juventud. Por eso creo que estamos ante algo realmente inusual. Al principio temí que no fuese un diario real, auténtico. Después de leerlo, me quedé convencido porque menciona algo acerca de estar enamorada de un chico llamado Monik, que era amigo mío. Solo 3 personas pueden saber eso: Rutka, Monik y yo. Y quería que la besasen, pero no creo que tuviese la oportunidad. Sí que la tuvo. ¿De verdad? Sí, así es. Está bien. Para entender mejor a Rutka y su diario, Shaba realizó un viaje desde Israel hasta la ciudad natal de Rutka, Betzin, en Polonia. Cercana a la frontera alemana de la época, Betzin fue ocupada a los pocos días de la invasión nazi, en septiembre de 1939. Así se ponía fin, de forma brutal, a 5 siglos de vibrante vida y cultura judía. Los nazis comenzaron confinando a los judíos en una pequeña zona de la ciudad, el gueto. Me gustaría plasmar sobre el papel toda la confusión que siento en mi interior, pero no puedo hacerlo. A veces estoy de tan mal humor que cuando abro la boca es solo para fastidiar a los demás. Otros días estoy rebosante de alegría y podría pasarme todo el tiempo riendo. Tuve una especie de vacío en mi vida. Crecí sin familia cercana y eso no es algo natural. Y este viaje a Polonia es para mí una oportunidad de conocer mejor a mi familia. Betzin solía ser una comunidad judía muy religiosa. Estaba llena de vida. Algo bueno para mí es el hecho de que no ha cambiado demasiado. Se ha conservado muy bien. Se puede percibir realmente cómo solía ser en el pasado. La primera persona a la que quiere ver Shaba es al hombre responsable de la publicación del diario en Polonia. Adam Szydlowski es el encargado del registro de nacimientos, matrimonios y defunciones de Betzin. También ha creado una organización para rehabilitar la herencia judía perdida de la ciudad. Adam se ha ofrecido a acompañar a Shaba a la casa del antiguo gueto en la que Rutka escribió su diario y en la que lo escondió, con la esperanza de que algún día fuese recuperado. ¿Esta es la casa? Esta es la casa de Rutka. Vaya, ¿y en qué planta vivían? ¿Aquí o arriba? En la siguiente planta. En la segunda planta. En la segunda planta. Varias familias judías, incluida la de Rutka, Hola. tuvieron que compartir esta casa. Me llamo Shaba Shez.
Los nazis obligaron a la familia polaca propietaria de la casa a buscarse otro lugar en el que vivir. Su hija Stanislava volvía ocasionalmente para revisar el estado de la casa. Solía acercarme a la hora de comer para echarle un ojo a mi antigua casa. Allí fue donde conocí a Rutka, en mi antiguo patio. Y desde aquel momento trabamos una gran amistad. Este es el cuarto en el que vivía la familia Laskier. Las condiciones de vida eran relativamente buenas. Vivían aquí. Rutka vivía aquí con su madre, su padre y su hermano pequeño, Enius. Mamá se enfada y me grita por culpa de Enius. Es un niño adorable, pero a veces puede resultar odioso. No se puede decir nada delante de él porque se lo cuenta todo a los mayores. Creo que el diario era un rincón de intimidad para Rutka. Me imagino que escribiría en el diario cuando el apartamento estaba vacío. Supongo que era necesario tener a alguien con quien hablar. Y tal vez en aquella época ella tenía a dos personas. Tenía al diario y tenía a Stanislava Sapinska. Rutka era una chica muy guapa. Especialmente sus ojos eran muy, muy bonitos. Sabía muy bien lo guapa que era. Aunque no suelo salir demasiado bien en las fotografías, en realidad soy bastante guapa. Soy alta, delgada y mis piernas no están nada mal. Tengo los ojos grandes y negros, el pelo corto y negro y unos labios bien marcados. Ese es mi retrato. Tengo mucha curiosidad por saber dónde escondió el diario. Venga, se lo enseñaré. Rutka era muy consciente de lo que podría pasarle cualquier día. Me dijo que quería que su diario sobreviviese. Y entonces fue cuando le enseñé el escondite secreto. Las escaleras son de cemento, pero en la época del gueto eran de madera. Y detrás de este último escalón había un hueco por el que podía meter su diario, que es bastante delgado. Quedaba encajado entre el escalón y el rellano. Es increíble. Después de que los nazis vaciasen el gueto, Stanislava regresó en busca del diario. Encontré el diario y lo puse en la estantería. Y ahí se quedó. Lo traté como mi recuerdo personal. Solo por casualidad, Adam Szydlowski oyó hablar del diario 60 años más tarde. Inmediatamente se dio cuenta de su valor histórico. Al cabo de unos meses ya había sido publicado. Stanislava todavía echa de menos en ocasiones el diario, que ahora se encuentra en el Museo del Holocausto de Yad Vashem. Pero Shava y Adam le han traído una sorpresa. Quiero darle un regalo en recuerdo del diario de Rutka. Muchas gracias. Es el diario de Rutka. Es un facsímil. Es como el original. Para que recuerde a Rutka, para que recuerde el diario y recuerde lo que ha hecho por mí, los recuerdos y la hermana que me ha dado. Es como el original. Gracias. La publicación del diario fue un gran acontecimiento en Betsy. Actualmente forma parte del plan de estudios del colegio local. Hola. Hola. Estamos muy contentos de que la hermana de Rutka Laskier esté aquí en nuestro colegio. Estamos esperando que llegue la Pascua y, de acuerdo con las tradiciones del pasado, queremos entregarle esta decoración festiva. Es para usted. Muchísimas gracias. ¿En qué proyecto están trabajando los niños? El proyecto trata de la historia judía en Bedzin y también estamos leyendo el diario de Rutka Laskier. Supongo que todos habéis leído lo escrito por Rutka y
Puesto que tenéis más o menos la misma edad que tenía ella, me pregunto qué parte os ha gustado más. ¿Cuál habéis elegido? Yo he elegido el fragmento en el que Rutka describe su carácter. Muy bien. ¿Puedes leerlo? Dicen que soy inteligente y educada. Tal vez sea así. Estoy un poco loca. Me gusta decir a la cara de la gente exactamente lo que pienso. También a veces me visto de forma alocada. Básicamente me da igual. Soy quien soy y nadie va a poder cambiar eso. Hasta luego, diario. Es muy bonito. Muchísimas gracias. Cuando lo leí, me di cuenta del parecido que tenía con Rutka. No le gustaba que le diesen órdenes, como a mí. A pesar de las circunstancias, Rutka revela todas las preocupaciones normales de una adolescente. Mañana voy a zanjar las cosas con Janek. Le diré que si quiere ser mi amigo, tiene que ser puntual, y si no, adiós. Obviamente, no se lo diré con estas palabras exactamente. Él me importa poco, pero tengo curiosidad por ver la cara que pone. Minska me ha traído un montón de cotilleos. Alguien le dijo que yo me había cortado el pelo para gustarle a Janek, que me había puesto medias de seda para Janek, etc. Es todo mentira, como si me interesase lo más mínimo. ¿Por qué has elegido este fragmento? ¿Qué has sentido? Demuestra que era un adolescente corriente y que tenía los mismos problemas que nosotros. Como ese asunto de Janek y los cotilleos. No creo que le gustase todo eso. Escribe como cualquier chica de hoy en día. Las entradas del diario de Rutka oscilan constantemente entre los pensamientos cotidianos de un adolescente y la realidad brutal de la vida en el gueto. Estoy tan saturada de los horrores de esta guerra que hasta los hechos más terribles ya no me causan ningún efecto. No me puedo creer que algún día vaya a poder salir sin una estrella amarilla. O que esta guerra vaya a terminar. ¿Cuál es vuestra reacción respecto a la vida en el gueto? El gueto era un lugar cerrado, del que no podías salir. Era como una cárcel. Rutka lo explica de maravilla. Describe su vida para que las generaciones futuras sepan lo ocurrido. La vida era terrible, un infierno absoluto. No podría expresarlo mejor que tú. Gracias. Rutka era un adolescente y ver a esas chicas leyendo su diario y seleccionando las partes que más les gustan, para mí es, de repente, como poder escuchar a Rutka en muchas voces. Antes de ser enviados al gueto en 1939, la familia Laskier vivía en una zona de clase media, en el centro de la ciudad, en lo que un día fue el corazón de una vibrante comunidad judía. Vaya. Esta es la casa en la que la familia de Rutka, la familia de mi padre, vivía antes de la guerra. Me preguntaba si la casa seguiría existiendo o si habría sido destruida, pero no me imaginaba que estuviese así. Eran personas muy modernas, con una vida muy próspera. Les gustaba ir a esquiar en invierno y en verano se iban a la costa. Tenían una vida muy bonita. Creo que es importante recordar eso porque nos hace entender el tipo de gente que eran de verdad y no el tipo de gente que decidieron eliminar los alemanes. Eran personas como vosotros y como yo, como cualquiera, y eso se percibe en lo que escribe Rutka en su cuaderno. Me absorbe por completo el deseo de algo bello, maravilloso y lejano. Cuando estoy en la orilla del río y contemplo la cascada, siento que en mi interior algo se eleva y viaja en la distancia. La calidad de los textos de Rutka es digna de mención. Tenía talento, pero también una buena educación. Rutka acudía al Fürstenberg Gymnasium
un colegio privado para judíos, que actualmente ocupa un colegio público polaco. Una de sus mejores amigas fue Linka Gold, que consiguió escapar del gueto y que vive actualmente en Londres. Tiene 79 años, la misma edad que tendría Rutka hoy en día. Antes de la guerra, había una atmósfera muy alegre y festiva. Rutka era una joven atractiva, delgada y alta, y era muy inteligente. Era una buena estudiante y tenía muchos seguidores, muchos chicos. Creo que mi feminidad se está despertando. Ayer, mientras me daba un baño y el agua corría por mi cuerpo, sentí el deseo de que otras manos me acariciasen. No sé a qué se debió. Nunca antes me había sentido así. Bueno, es la primera vez que vengo aquí y estoy realmente muy emocionada. Desde que he entrado, ha sido tal y como me esperaba, como los antiguos gimnasios del siglo pasado. Es muy emocionante saber que Rutka estuvo aquí, que estudió aquí. Es muy significativo. Rutka menciona a varios chicos en su diario, frecuentemente a uno llamado Janek. Janek ha venido esta tarde. Mientras hablábamos, me ha soltado de repente que le gustaría mucho poder besarme. Yo le he dicho, tal vez, y he continuado con la conversación. Pero no he dejado que me besase. Me da miedo que eso destruya algo bello, puro. También me da miedo que resulte una decepción. Rutka era guapa e inteligente, por eso gustaba a todos los chicos. Y ella lo sabía. He decidido dejar que Janek me bese. Antes o después, alguien me besará por primera vez. Así que mejor que sea Janek. Me gusta. Pero también tenía la competencia de las otras chicas. Y Janek estaba un poco indeciso. Tuvieron una discusión y ella pensó que ya no le gustaba. Pero seguía pensando en él todo el tiempo. Creo que me he vuelto completamente loca. Hoy, al despertarme, me he dado cuenta de que ya no sentía ningún afecto por Janek. Ha pasado más de medio siglo, pero sigo creyendo que las relaciones son iguales hoy a como lo eran entonces. Y por eso creo que es tan interesante que la gente joven lea el diario de Rutka, que puedan identificarse con personas que vivían hace 70 años y que eran tan parecidas. Tan solo tuvieron un final muy diferente, un destino muy diferente. Poco después de que los nazis invadiesen Betzin y cerrasen todas las escuelas, Rutka escribió una dedicatoria en el cuaderno de su amiga Linka. Aquí está. Esto significa, en tu memoria, disfruta de cada minuto de tu vida y de los momentos afortunados, porque volarán como las mariposas y después el futuro será doloroso. Y sentirás pena de ti misma. Rutka. Solo una pequeña minoría de los judíos que vivían en Betzin antes de la guerra sobrevivió al Holocausto. Uno de ellos es el hombre que informó a Shaba de la existencia del diario, Menahem Lior. Menahem tenía una historia fascinante. Se escapó y llegó a Israel mientras la guerra todavía continuaba en Europa. Hay muy pocos casos como el suyo. Era un año mayor que Rutka y la conocía bien. Menahem ha venido a Betzin a compartir sus recuerdos del gueto con Shaba. Había 27.000 judíos en Betzin, prácticamente un 50 o 60% de la población. En Betzin llevábamos una vida muy agradable, pero cuando la guerra empezó todo cambió. Todos los días sentíamos miedo de lo que nos pudiese ocurrir.
En esta zona vivían muchos judíos. Hay una iglesia, un castillo y solía haber una gran sinagoga. Todos los niños venían aquí a jugar, especialmente los sábados y en ocasiones especiales. Es muy bonito. Era muy bonito. Para nosotros era una atracción correr entre los muros del castillo. Era un lugar muy bonito. Aquí estaba la sinagoga principal. ¿Dónde estaba? ¿Exactamente donde está el monumento? Sí. ¿Qué tamaño tenía? Era muy grande. ¿Cuánta gente podía acoger? 500 personas. Vaya. ¿Qué pasó cuando los nazis invadieron Betzin? Ocuparon la ciudad, cerraron todos los colegios, cerraron todas las fábricas, cerraron todos los negocios de judíos, lo confiscaron todo. ¿Qué pasó con la sinagoga? Una semana después de llegar a Betzin, quemaron la sinagoga con toda la gente que estaba en su interior. Uno de los primeros grandes acontecimientos que quedaron grabados en el recuerdo de los habitantes de Betzin fue la quema de la sinagoga principal de Betzin, con los judíos en su interior, a los que habían obligado a entrar. Eso ocurrió poco después de la invasión nazi. Es una muestra más de lo ocurrido en toda Polonia, con miles de sinagogas destruidas. Y las que quedaron en pie fueron utilizadas como centros de refugiados, como lugares de almacenamiento o como establos por los alemanes. Este monumento es un símbolo para el recuerdo de los ciudadanos de Betzin que fueron brutalmente asesinados por los nazis alemanes en la época del Holocausto. Entre los años 1939 y 1945. Los amigos de Betzin construyeron este monumento en el mismo lugar en el que se asentaba la sinagoga, que ardió en llamas durante la ocupación nazi el 8 de septiembre de 1939. En esta primera fase de la persecución, los nazis obligaron a 20.000 judíos a recoger sus pertenencias y a trasladarse a la zona más pobre de la ciudad. Allí fueron explotados como mano de obra esclava. Apenas había comida para aquellos que no podían trabajar. Los secuestros y palizas eran algo habitual y se aplicaba un estricto toque de queda bajo amenaza de muerte. Los nazis clasificaron a los judíos como una raza subhumana. No era una experiencia agradable. Alguien te estaba observando todo el tiempo. Y yo sentía miedo, porque para los alemanes, disparar contra una persona era como comerse un trozo de tarta. Así que debíamos tener mucho cuidado. Estoy harta de estas casas grises, del miedo presente en los rostros de la gente. El miedo se apodera de todos nosotros y ya no nos suelta. La gente hace cola por todas partes. Colas para conseguir patatas, carbón, pan. Un policía empujó a un anciano, que cayó y se golpeó la cabeza contra los adoquines. En otra parte, una mujer llora. Su marido ha sido arrestado. ¿Quién sabe si volverá a verle? Recuerdo escenas horribles que tenían lugar delante de mi casa, como volver a casa y encontrarte con dos hombres colgados de los árboles. ¿Y por qué? Por haber cocinado pan para la gente. Lo recuerdo bien. Era muy desagradable y terrorífico. Los nazis tenían reservados horrores todavía peores para los judíos de Betzin, como recoge Rutka en su diario. El 12 de agosto de 1942, reunieron a 30.000 personas en un campo de deportes cercano a la estación del tren. Rutka, sus padres y su hermano, Enius, de 5 años, llegaron al alba. El estadio sería posteriormente demolido para dejar paso a la estación de autobuses de Betzin.
Pero eso no ha borrado el recuerdo de Menahem de lo ocurrido aquel día. Estuve aquí. Yo era un niño pequeño. Nos reunieron a todos aquí. Familias, amigos, todos juntos esperando algo, sin saber bien qué. La mayor parte de la ciudad estaba aquí. Y de repente vimos cómo nos rodeaban los soldados cargados con ametralladoras. Cuando vimos a los soldados entendimos que estaba pasando algo. Miré por encima de la valla y vi a los soldados apuntándonos con ametralladoras. La gente se desmayaba, los niños lloraban. Enseguida empezó el día del juicio. Tengo un recuerdo muy nítido. Nos reunieron a todos en el campo de fútbol y realizaron una selección. Las medidas adoptadas por los nazis contra los judíos eran cada vez más draconianas. Los jóvenes y sanos seguían siendo utilizados como mano de obra. Pero los considerados improductivos serían apartados para su exterminación. A las 3 empezó la selección. El grupo 1 significaba volver a casa. El 1A, ir al campo de trabajo. El 2, pasar una revisión posterior. Y el 3, la deportación. O en otras palabras, la muerte. El número 3 era Aussiklum, que significaba ser trasladado a Auschwitz. Y sabías que eso era el final. Creo que fue tal vez en ese momento cuando Rutka se dio cuenta por primera vez de que el plan era aniquilar a los judíos. Creo que fue la primera vez, no solo para Rutka, en que la gente comprendió que habían decidido matar a los judíos. En una situación así, no sientes nada. Estás vacío, vacío de sentimientos. Cuando llegó el turno de los Laskier, los padres de Rutka y su hermano pequeño fueron enviados al grupo de los que podían volver a casa. Pero Rutka, junto a su amiga Linka Gold, fue seleccionada para el grupo que sería deportado a los campos de concentración. Seguí caminando como aturdida. Linka Gold ya estaba allí. Lo más extraño es que no hubo lágrimas. Ni una sola. Cuando la vi, le dije, sigamos juntas, debemos permanecer juntas. Pero desapareció entre la multitud. Y ya nunca volví a verla. De repente comenzó a llover. Los niños permanecíamos tirados sobre la hierba mojada mientras la tormenta rugía sobre nuestras cabezas. La policía pegaba a la gente y disparaba sus armas. Estuve allí sentada hasta la 1 de la noche. A menudo las palizas y los fusilamientos formaban parte del proceso llevado a cabo por los nazis, tal y como Rutka lo describe en la deportación masiva de agosto de 1942. Aterrorizar a la población para someterla era algo que a los nazis se les daba muy bien. No querían que la gente se parase a pensar en las opciones que tenían. ¿Qué significa esto? ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde puedo esconderme? Pero si te están gritando, golpeando en la cabeza, disparando, el instinto natural humano te lleva a buscar refugio y hacer lo que te digan. Y eso es exactamente lo que querían. Los nazis organizaban sus deportaciones con gran eficacia. La selección tenía lugar a pocos metros de las vías del tren que llevaban a los campos de trabajo o a los campos de concentración de Auschwitz, a apenas 30 kilómetros de distancia. ¿Esta era la estación de tren? La estación de Betzin. ¿Y era la estación desde la que llevaban a la gente a Auschwitz? Sí, creo que sí. Desde esta zona llevaban a la gente a Auschwitz. Rutka había sido trasladada a un edificio cercano, a la espera de ser deportada a los campos de concentración. Pensando que esa perspectiva era peor que la muerte, decidió arriesgarlo todo. Salí corriendo con el corazón desbocado. Salté por la ventana de la primera planta de un pequeño edificio. En la calle choqué con alguien vestido de uniforme. Estaba segura de que iba a pegarme, pero al parecer estaba borracho. No vio mi estrella amarilla y dejó que siguiese mi camino. La cabeza me daba vueltas. A mi alrededor estaba todo oscuro como la celda de una prisión. De vez en cuando me alumbraban los destellos de los rayos en el cielo. Realicé el trayecto a casa, que normalmente me llevaría media hora, en apenas 10 minutos. Logró huir de aquella redada en Betzin, algo muy arriesgado y valiente. Por lo que sé, la mayoría de la gente que intentaba huir moría tiroteada, pero ella lo evitó.
Y creo que eso refleja también su valentía y su iniciativa. Vio una situación y dijo, tengo que salir de aquí. Pero también refleja un punto de inflexión. Después de eso, aunque siga siendo una adolescente, ya es también una adulta con una experiencia del mundo de la que muchas personas carecen. Tras esa redada, más de 4.500 judíos fueron transportados hasta su muerte en Auschwitz. Rutka logró escapar, al igual que Linka Gold, gracias a la ayuda de un amigo de la familia. De vuelta en el gueto, Rutka describe cómo se vio obligada a empezar a trabajar en una fábrica nazi. El lunes tengo que estar en la fábrica a las 6:30 de la mañana. Las 6:30 es terriblemente pronto. Me pregunto qué trabajo haré. Rutka comenzó a trabajar como costurera, probablemente en una fábrica de uniformes. Los días pasan. Cada día es igual de gris que el anterior. Trabajo de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Es soportable. El trabajo es bastante sencillo. Estoy empezando a acostumbrarme. El trabajo forzado y la explotación de los judíos formaba parte de la política nazi desde el primer momento. Fueron absolutamente explotados en beneficio del Tercer Reich. De los judíos de Betzin, la mayoría eran obreros cualificados gracias a las industrias de la zona. Otros eran artesanos o comerciantes. Eran muy útiles para los nazis porque les daban algo. Así se produjo el desarrollo de lo que se conocía como talleres de varios campos en los que trabajaban sastres, zapateros, etc. para los nazis. Si trabajabas como judío, ya no te enviaban a otra parte y también tenías derecho a comer, puesto que los judíos no tenían acceso a las tiendas. Solo tenían acceso a la distribución de comida si eran trabajadores cualificados. Si trabajabas, salvabas tu vida y la de varios miembros de tu familia, por lo que para los judíos, trabajar era una garantía de supervivencia. Durante algún tiempo, la industria polaca fue considerada vital para los esfuerzos bélicos de Alemania. Pero una vez que los nazis decidieron aplicar la llamada solución final, la exterminación de los judíos cobró prioridad por encima de la explotación del trabajo. Para Rutka y muchos como ella, fue el inicio de su caída a los infiernos. Algo se ha roto en mi interior. Cuando paso al lado de un alemán, todo se me encoge por dentro. No sé si es por el miedo o el odio. Vi como un soldado arrancaba a un bebé de escasos meses de los brazos de su madre y le abría la cabeza a golpes contra un poste de electricidad. Los sesos de la criatura quedaron esparcidos sobre la madera. La madre se volvió loca. Ahora lo escribo como si no tuviese importancia, como si estuviese en un ejército y ya hubiese experimentado la crueldad. Pero soy joven, tengo 14 años. No he visto muchas cosas de la vida, pero ya me he vuelto tan indiferente. Me estoy convirtiendo en un animal a la espera de la muerte. Rutka era muy reflexiva. Era capaz de mirarse a sí misma y darse cuenta de lo que le estaba ocurriendo a su personalidad. Dice, me estoy acostumbrando a ver estos hechos horribles. ¿Qué clase de persona soy? Es muy triste. El hecho de que esta niña presenciase algo así. En la primavera de 1943, los nazis comenzaron a prepararse para el destino final de los judíos de Betzin. En primer lugar, toda la población fue hacinada en un gueto todavía más pequeño llamado Kamionka, a las afueras de la ciudad. Esto es Kamionka. Aquí estaba el gueto. Era una zona polaca antes del gueto. Aquí no había judíos. Echaron a todos los polacos y nos metieron a nosotros. Metían a muchas familias en un solo apartamento. En cada habitación, 7 u 8 personas. Vivíamos hacinados. Así que la vida era imposible. Imposible no, muy dura. Muy dura. Ojalá pudiese dejar todo esto atrás y huir de esta miseria. Extender las alas y volar muy lejos. Escuchar el bramido del viento, sentirlo soplando en mi rostro. Volar a lugares donde no haya guetos, ni talleres, ni mentiras. Ya es suficiente. Me voy a dormir.
En todo momento le daba miedo el traslado a Kamionka. Sentíamos miedo, sí. Nos asustaba el cambio. Teníamos menos espacio para vivir. Era una especie de deshumanización de los judíos. Es cierto. Perdían su dignidad, perdían sus comodidades, perdían su libertad. Intentábamos no perder nuestra dignidad en ningún momento, pero era duro. Lo intentaban, pero eso era lo que querían. Sí, pero era duro. Intentábamos no perderla. Éramos jóvenes, pero mayores, por lo que nos había ocurrido. Éramos jóvenes en edad, pero ancianos en sentimientos. De repente perdimos nuestra juventud. Perdieron su vida. Perdimos la vida, los amigos, la familia. Pierdes todo lo que te rodea. El sol brilla con fuerza. En el exterior florecen los manzanos y los lilos. Pero debemos permanecer en este cuarto sofocante y apestoso. Al diablo. La ciudad ya está casi vacía. Casi todos viven ya en Kamionka. Probablemente nos trasladen allí esta semana. Esa fue la última entrada que Rutka hizo en su diario, el 24 de abril de 1943. Dijo, nadie sabe lo que va a pasar. En aquel momento estaba muy asustada. No tenía ni idea de lo que le depararía el futuro. Por miedo a que su diario no sobreviviese, lo escondió bajo las escaleras, como había acordado con Stanislava. No tenemos ningún registro de lo que le ocurrió a la familia en los meses que siguieron a su traslado a Kamionka. Pero en agosto, los nazis llevaron a cabo la ejecución final de los judíos de Betzin. Sacaron a la gente de sus casas, los trajeron a la estación, los metieron en un tren y los enviaron a Auschwitz. Muy eficaz. Sí, muy eficaz. La familia Laskier estaba entre los 30.000 judíos trasladados a Auschwitz. La tarjeta de registro de Rutka y la del padre de Shaba, Jacob, demuestra que fue trasladado allí junto a su esposa Dorka y su hijo Enius, el 5 de agosto. Jacob contó a Shaba cómo el infame doctor Joseph Mengele les estaba esperando cuando fueron descargados de los vagones de ganado. Llegaron allí y estaba el doctor Mengele. Mi padre recordaba nítidamente a aquel hombre y lo detestaba. Me contó que estaba allí y que fue quien decidió poner a los otros tres, Rutka, Enius y Dorka, a un lado y a él al otro lado. Y esa fue la última vez que vio a su familia. Eso significaba que lo enviarían a trabajar y que tal vez tendría la oportunidad de sobrevivir. Y a los otros los enviaron al crematorio, a las cámaras de gas. Él lo sabía perfectamente. Y por lo que yo sé, ese fue el final, un final muy triste, de aquella chica tan guapa y con tanto talento. Es la historia de mi familia. Es la historia de muchas familias judías del este de Europa en aquella época. Pero una nueva revelación podría sugerir que Rutka no fue trasladada directamente a las cámaras de gas junto a los demás. Durante el rodaje de esta película, Adam Sidlowski descubrió una información perturbadora. En 1947, una chica llamada Sofía Mintz dictó un testimonio en el que detallaba sus recuerdos de Auschwitz. Sofía Mintz dedica un párrafo de su declaración a la trágica muerte de Rutka Laskier. Después de leerlo, no pegué ojo en toda la noche. Había una chica que dormía junto a mí en los barracones, Rutka Laskier de Betzin. Era tan guapa que el doctor se había fijado en ella. En aquella época estalló un brote de cólera
Rutka contrajo la enfermedad y en pocas horas cambió hasta quedar irreconocible. Yo misma la llevé al crematorio en una carretilla. Me rogó que la llevase a la valla eléctrica para que pudiese... Pero nos seguía un oficial SS armado que no iba a permitirlo. Yo sospecho que Rutka murió en el crematorio. La llevaron allí porque no tenía fuerzas ni para caminar. La nueva revelación ha acaparado los titulares en Benzin. Sofía Mintz no llegó a Auschwitz hasta varios meses después que Rutka. Si Rutka vivió, como eso implica, otros 6 meses, sería algo muy triste. Prefiero no pensarlo. Prefiero pensar lo que pensaba hasta ahora, que Rutka murió inmediatamente. Por ahora es lo que quiero creer. Sean cuales sean los detalles exactos, Rutka murió en Auschwitz, junto a muchos de los miembros de su familia. Fueron algunos de los 6 millones de judíos asesinados. 30.000 de ellos procedían de Benzin. En recuerdo de los más de 30.000 judíos de Benzin que habían vivido aquí durante décadas y generaciones y que fueron desplazados y asesinados por los nazis. 1939-1945. Es muy simbólico. Sí, mucho. El padre de Shaba, Jacob, sobrevivió a varios campos de concentración. Tras la guerra, intentó llegar hasta Palestina junto a varios miles de refugiados judíos. El ejército británico rechazó la entrada al barco en el que viajaba, que fue desviado a un campo de refugiados en Chipre. Allí conoció a su futura esposa. Durante toda mi vida he sentido lástima por él. Perdió a sus hijos y no entiendo cómo pudo retomar su vida de nuevo. Pero era un hombre fuerte, con mucha energía para poder continuar. Era una persona maravillosa. Tuve mucha suerte de tener un padre como él. Cuando por fin logró llegar a Palestina, Jacob volvió a casarse en 1947. 2 años después nacía Shaba. Mucho antes de conocer la existencia del diario de Rutka, Shaba le dio a su propia hija el nombre de la hermanastra de la que sabía tan poco. Rutka siempre ha sido especial para mí, porque me llamaron así por ella. Tengo el pelo y los ojos negros, así que supongo que me parezco a ella así. Extrañamente, siempre me sentí muy cercana a Rutka. Por eso llamé a mi hija Ruth. Hoy Ruth tiene 2 hijos. Rutka quería que encontrasen el diario. Sabía que no iba a sobrevivir a la guerra. Así que quería que alguien lo encontrase y lo revelase al mundo. Y al parecer ese alguien soy yo. A mi edad, encontrar a una hermana y poder conocerla a través de un diario es una experiencia que nadie imaginaría que podía ocurrir. Al amanecer, me levanté y corrí hacia la ventana. Una pequeña luz dorada comenzaba a asomarse en el horizonte. Menos de media hora más tarde, ya estaba al pie de la montaña. Subí y seguí subiendo. Cada vez más rocas bloqueaban mi camino. Montones de piedras manchadas por el musgo y raíces de árboles que se retorcían como serpientes. El sol inundaba la montaña con sus rayos dorados y enfatizaba el verde de la hierba. En la distancia podía vislumbrarse una espesa nube de humo azulado de una hoguera encendida por los pastores.